La Constituyente de Exiliados Políticos Perseguidos por el Estado colombiano es una organización internacional conformada por un gran número de personas que hemos sido exiliadas y desplazadas forzadamente fuera de las fronteras patrias, en el mundo entero, y que tiene su sede principal en Bruselas, Bélgica. A partir de 1980 el exilio colombiano ha tenido un gran auge y por más de 37 años hemos esperado un reconocimiento como sujetos políticos y un retorno digno. Largos años en los cuales los exiliados y exiliadas hemos desarrollado en el exterior gran actividad de solidaridad con el movimiento social y popular colombiano, siempre con la idea de ver una Colombia en paz y con justicia social. La participación de todos los sectores de la sociedad colombiana es de vital importancia para el éxito de este proceso, pero el mecanismo que permita esta participación debe ser transparente, democrático y diseñado con responsabilidad desde sus primeras instancias, sin improvisaciones. En lo que se refiere a nuestro sector, pensamos que las cosas deben ser llamadas por su nombre. Cuando se hable de los sectores de la sociedad, somos víctimas del Estado colombiano y nos identificamos como tal. Pretender eludir responsabilidades dándole un tratamiento generalizado a nuestra problemática terminará haciéndonos sentir excluidos, como efectivamente pasó en el acuerdo firmado el 24 de agosto de 2016 entre la FARC y el gobierno, en donde nuestro sector, los exiliados políticos, quedó a la merced de una ley de víctimas que no estuvo nunca diseñada pensando en nuestra realidad de exiliados y exiliadas políticas. Creemos que una participación sin exclusión, con un lenguaje claro y de cara a la sociedad, permitirá que las responsabilidades sean visibilizadas y nuestros colectivos encuentren el empoderamiento que les permite trabajar en un marco de justicia real, donde podamos tener verdad y garantías de no repetición. De otro lado, en segundo lugar, queremos señalar que el conflicto político armado colombiano continúa. Es un conflicto dirigido en parte al pueblo colombiano y la revictimización a nivel exterior continúa. Desde ese punto de vista es necesario resaltar la revictimización de la cual los exiliados y exiliadas hemos sido objeto a partir del 2004 bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con la llamada Operación Europa. Cientos de exiliados y exiliadas, funcionarios de las instituciones europeas, ONU y por lo menos 20 organizaciones de derechos humanos de España, Francia, Suiza y Bélgica fueron espiadas y somos espiados, en ese entonces por el DAS, Policía Política Secreta, hechos sobre los cuales hay 2 querellas penales, una en Bruselas y otra en Madrid, contra Álvaro Uribe, Jorge Noguera y Germán Villalba, a quienes se les acusa de espionaje internacional, y muchos connacionales que residen en el exterior hacen parte de la querella. Hoy nos preocupa constatar que en el actual gobierno de Juan Manuel Santos no solamente se viene realizando espionaje a organizaciones, ciudadanos y ciudadanas europeas y exiliados, sino que la máquina paramilitar del terror y muerte ha sido exportada a los países de acogida de los exiliados, como lo muestra el caso de Madrid, de Berlín, de Bruselas y de Roma, contra miembros de nuestra organización. Entre ellos nuestro vicepresidente, lo que ha sido denunciado ante las autoridades competentes de carácter judicial en cada país y a nivel internacional al gobierno colombiano y al Alto Comisionado de Naciones Unidas. En tercer lugar, reseñar el papel de que somos una nación en el exilio. En Colombia, la violencia ejercida en los últimos 70 años, con un conflicto armado político y social de más de 5 décadas, en realidad ha sido dirigida contra el movimiento social, sindical y de oposición política, con el objetivo de debilitar y desterrar el ejercicio de la reivindicación social y de derechos, las cuales han sido consideradas históricamente como una amenaza para la seguridad del Estado colombiano, convirtiéndose sistemáticamente muchos líderes sociales y políticos en blanco de agentes del Estado y grupos paramilitares. Esta violencia ha sido ejercida a través de la aplicación de doctrinas como la del enemigo interno, que convirtió en enemigos a quienes solo pretendían oponerse a la actitud injusta y arbitraria del Estado colombiano. Como consecuencia de la violencia y del conflicto armado social y político, se ha obligado a cientos de miles de víctimas al exilio individual y colectivo, como una modalidad del desplazamiento forzado hacia el exterior, única posibilidad para salvaguardar la integridad física y psicológica frente a graves amenazas y o violaciones de los derechos humanos fundamentales. Ese hecho político lo denominamos exilio,
Por lo tanto, el exilio es un hecho y una realidad imposible de ocultar, que ya no se puede soslayar en la historia contemporánea de la violencia política y del conflicto armado colombiano. Para la constituyente de exiliados, perseguidos por el Estado colombiano, forzar el exilio político se ha constituido en la base para un crimen de Estado. Es una cadena de hechos criminales, puesto que la expatriación es el resultado de la violencia ejercida a través de una persecución social y política y estrategias de terror contra líderes sociales y políticos. En este caso, la reseña de sindicalistas, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, profesores, estudiantes, ambientalistas y en general contra miles de militantes de la base de las fuerzas opositoras al régimen colombiano. La Organización de Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, ha sido el más importante sistema humanitario de protección a los expatriados. Según información del ACNUR, a 31 de diciembre de 2013, el número de personas de origen colombiano con estatuto de refugiados se elevó a 396.636, acogidas por más de 54 países. A las cifras anteriores hay que agregar un número de exiliados que habiendo sido protegidos con el estatuto de refugiados, con el paso de los años y ante la imposibilidad de un retorno digno a un país en paz, se han visto obligados a adquirir la nacionalidad en diferentes países de acogida para obtener estabilidad y protección ciudadana para ellos y sus familias. Esta medida los saca automáticamente de los registros de nacionales, refugiados o solicitantes de asilo. De otro lado, en la investigación Una nación en el exilio que lleva a la constituyente de exiliados de una forma transversal y multidisciplinaria, donde participan más de 35 investigadores e investigadoras, tanto en América como en Europa, se ha constatado que cerca de 395.000 colombianos y colombianas están en el exilio del exilio. Son solicitantes de refugio y se han quedado como solicitantes de refugio, y algunos de ellos llevan más de 15 años como solicitantes de refugio. El estudio muestra que el exilio procede de más de 701 municipios colombianos que coinciden geográficamente con el despojo y el destierro en el territorio del conflicto político armado, donde se disputan recursos naturales y además del territorio se disputan no solamente recursos, sino la competencia frente a las comunidades históricas que han defendido el territorio. Hay que decir además que en estas cifras no están contabilizadas aquellas personas que pasan como migrantes y de esta manera romper cualquier vínculo con un hecho doloroso. Por otra parte, la mayoría de las víctimas en el exilio no conocen el marco jurídico de protección internacional que otorga el estatus de refugiado, es decir, siendo víctima no saben que se les puede reconocer como tal. No podemos dejar tampoco de mencionar las graves consecuencias del exilio político desde el punto de vista social. La primera, porque el exilio rompe procesos de organización social, de cualificación de los colectivos en la lucha política, debilitando la movilización y sembrando el desánimo colectivo. La segunda, porque rompe procesos individuales y familiares, que en últimas son fracturas sociales derivadas del desarraigo social cultural en Colombia. En cuarto lugar, mencionar lo que es nuestra propuesta política. Con el ejercicio de la investigación Somos una nación en el exilio, venimos debatiendo y socializando la propuesta, dando a conocer la realidad del exilio político colombiano. Es allí donde, por lo anteriormente expuesto y en el marco de la obligada inclusión de las víctimas del exilio y su desplazamiento forzado externo, nuestra organización se ha dado la tarea de elaborar una propuesta que hemos denominado el Estatuto del Exiliado, con retorno y con garantías, que recoge las reivindicaciones básicas que tenemos derecho a causa de la persecución social y política injusta del Estado colombiano y las bandas paramilitares con ocasión del conflicto político y armado que resumimos así. En primer lugar, estamos exigiendo el desmonte de los grupos paramilitares en Colombia. En segundo lugar, la desclasificación de la información que tienen los organismos de inteligencia policial y militar en Colombia sobre líderes y lideresas sociales y políticas. En tercer lugar, reconocimiento del exilio político. Reconocimiento colectivo e individual de los exiliados y exiliadas como víctimas del conflicto armado y como sujetos políticos en reclamo de sus derechos.
que entidades neutrales, entre ellas ACNUR y la OIM, en estricta confidencialidad y con garantías referidas a los protocolos internacionales de protección de Ginebra, efectúen un censo internacional de las víctimas exiliadas por acción o omisión del Estado colombiano. Que las personas exiliadas en el exterior como víctimas del conflicto armado tengan una representación adecuada de todos los procesos que le conciernen, de la implementación, especialmente que sean reconocidas como víctimas por el organismo de verificación o ejecución de cualquier acuerdo de paz. Establecer criterios adecuados para la reparación integral de todas las víctimas del conflicto social y armado en el exilio. Implementar acuerdos y programas con los gobiernos de los países de acogida que faciliten la reunificación familiar en el exterior para quienes no opten por el retorno voluntario. Que cesen las operaciones de espionaje y persecución, tales como la Operación Europa y otras que aún se vienen desarrollando contra las personas exiliadas. Que se respete el derecho a la vida, a la integridad personal, a su libertad y privacidad a nivel internacional. Otorgar garantías especiales de protección y seguridad permanente a las personas cobijadas por refugio temporal después de su retorno a territorio colombiano. Acceso a los archivos de inteligencia en el marco de operaciones internacionales adelantadas contra exiliados y exiliadas y organizaciones no gubernamentales. Cuarto, verdad, justicia, reparación de los exiliados y exiliadas. Que se nos reconozca en la legislación nacional como víctimas directas del conflicto social y armado a las personas que hayan sido amparadas por el Estatuto de Refugiado, según la Convención de Ginebra de 1951. Realizar actos públicos simbólicos en el territorio nacional y en el exterior para los exiliados y exiliadas, en los cuales sean reconocidos como víctimas del conflicto armado político, económico y social. Reconocer el tiempo permanecido en el exilio como tiempo cotizado para pensiones y seguros por vejez, invalidez y muerte de ser el caso. Que se establezca la indemnización o la reparación integral de perjuicios materiales, morales y psicológicos. Que se declare la unidad de todos los decretos y o resoluciones de destitución, declaraciones de insubsistencia o terminación de contrato por abandono de cargo y o puesto de trabajo de los servidores públicos y privados, víctimas de desplazamiento forzado externo. Implementar mecanismos y espacios que permitan a los exiliados participar en la construcción de la verdad y la memoria histórica. Implementar la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Convivencia en concordancia con las peticiones de las víctimas en el exterior. Quinto, retorno de los exiliados y exiliadas. Implementar un plan de apoyo económico para la repatriación de aquellos exiliados y exiliadas perseguidas y su núcleo familiar a causa del conflicto social y armado que deseen el retorno voluntario al país. Dicho fondo económico para los exiliados y sus familias prioriza la atención médica, psicológica y la incorporación laboral. El Fondo de Apoyo Económico a los Exiliados estará destinado también a promover el bienestar de los exiliados víctimas del conflicto armado y crear un mecanismo de retorno sin pérdida del estatuto de asilo, de refugiado, mientras se compruebe en terreno que existan garantías reales para radicarse definitivamente en el país. Muchas gracias. Creo que he llegado al límite.